Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo. Desde su teología, en este curso bíblico del día de hoy queremos dar algunos pasitos más. Estamos en el capítulo 11. El capítulo 11 de San Mateo es la respuesta que nosotros tenemos que dar, es decir, la decisión por Jesús. La decisión por Jesús. Desde el capítulo 11, versículo 2, hasta el 16-20. Nos llama toda esta sección a tomar una decisión. Después de haber presentado a Jesús, conocido también desde el capítulo 5, 6, 7, 8 y 9, habíamos conocido cuál es la propuesta que el Señor nos trae. Este es el Evangelio mío, nos dice el Señor. Luego, en el 11 también nos proponía y nos decía, ahora ustedes tienen que salir como misioneros, tienen que anunciar, eso que yo traigo. Y entonces en el 11 nos dice, bueno, ahora, decidite, amigo, ¿te vas a decidir? ¿Vas a seguirme? ¿Te vas a adherir? ¿Sí o no? Porque si querés ser cristiano, esas propuestas que yo te di, esa es la propuesta de la vida cristiana. Eso es lo que yo te traigo. Y ahora entonces estamos en ese pataleo, ¿verdad? Entonces estamos diciendo, ¿me decido o no me decido? Lo primero que hacemos, colocando en boca de San Juan Bautista, es la pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Bueno, nosotros aquí estábamos mirando ya directamente cuando el Señor está respondiendo a unos cuantos cuestionamientos, ¿verdad? Que se le está trayendo, o sea, esta pregunta del ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús también le responde a Juan el Bautista, vayan, díganle, es decir, cosas bien concretas, queridos hermanos.
no es ya teoría, no es simplemente una promesa. Va para la ikota ajina, va para la outa ajina. Entonces, aquí el cristiano quiere decir que es un hombre que ha entendido la propuesta de Jesús, luego de entender Oñamindu Uponaese, y entonces ahora se propone a realizarlo. Esto es lo que se nos viene entonces a continuación. Fíjense entonces, el origen de la iglesia, nosotros decíamos, está en ese capítulo 28, 16, 20, en el cual te dice, bueno, vayan, anuncien verdaderamente, digan, yo les envío, entonces, y anuncien, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, bauticen. Tienen que hacerlo. Así termina el Evangelio en el capítulo 20 de San Mateo. Puede realizar también el juicio. ¿Por qué puede realizar el juicio? Y justamente porque nosotros hemos asumido lo que los padres de la iglesia, que nosotros somos los alter Christi, ¿verdad? Entonces hemos asumido así, con autenticidad, esta propuesta del Señor. Y cuando uno asume la propuesta del Señor, quiere decir que uno automáticamente ya, entre comillas, se convierte al cristianismo. O sea, somos cristianos, somos alter Christi, somos otros Cristos. El cristiano es otro Cristo. El cristiano es otro Cristo. O podríamos decir luego también, el cristiano es el Cristo actual. El cristiano es el Cristo actual, pero para eso tenemos que conocer entonces qué es lo que el Señor nos pide. O sea, cómo nosotros tenemos que vivirlo, cómo nosotros tenemos que hacer parte de nuestra existencia, esta propuesta del Señor. Después, la fuerza brota de la unión con Dios su Padre, la fuerza del cristiano, la fuerza de Cristo, brota de esa unión con Dios que es su Padre. Solo Dios conoce de verdad al Cristo, dijimos. Solo el Hijo llega al Padre. Por eso puede desvelarlo y mostrarnos su secreto. El 11:27 nos habla exclusivamente de esto, ¿verdad? Entonces dice, todo me ha sido dado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¡Qué maravilla! Este es el cristiano. Este es el cristiano. Estos somos nosotros. Esta es nuestra definición. Vamos a escuchar de nuevo. Mira quiénes somos. Vos estás bautizado. Yo, si estoy bautizado, yo puedo decir que sí estoy bautizado. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer. Dice así. Todo me ha sido dado por mi Padre. Ubiquémonos un poco y digamos si nosotros somos los Cristos actuales. Yo soy ahora, entonces yo digo, todo me ha sido dado por mi Padre, es decir, Dios Padre me ha dado a través del bautismo, todo. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Fíjense, o sea que Dios Padre me re que te conoce. Dios Padre sabe muy bien quién somos. En lo más profundo del corazón y de la vida, el Señor conoce. Y luego dice, así como nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Hay que ver. Pero tenemos que entender que tiene que ser así. Y esta es la propuesta del Evangelio, una síntesis, un resumen maravilloso, porque dice, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Handengo ko angala Hijo, shengo hina ko angala Hijo. Allá entonces, o sea, vivir como hijos, y nadie le conoce al Padre. La verdad, yo estaba escuchando un programa ahí y le felicito, ¿verdad? En Radio Nacional, ¿verdad? De mañana temprano suele hablar y habla cosas maravillosas, ¿verdad? Del aspecto de la religiosidad popular, ¿verdad? O sea, el pueblo, la gente, cada uno de nosotros como cristianos, cómo tenemos que vivir la oración, ¿verdad? Y él estaba hablando ahí, ¿verdad? Y estaba diciendo, vaya que la ñandela ñeime ponaron, talla de cola pirapire, etcétera, etcétera. Ñandere saray be ñande yarabi, vaya la peaje, ñandere saray, como es cierto, como cuando uno está bien parece que se olvida de Dios. Ahora ya tengo que continuar, anga ñanderas, tera anga yaso, tera anga hoy coñan de jemba iba ahí allá. Entonces Pepe Gatú ñañe peru ñande a perere ñande mandu a ñande yarare.
Y eso me hacía reflexionar, ¿verdad? Yo decía, esta persona realmente tiene esto que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros le conocemos verdaderamente a Dios, a nuestro Padre, entonces después viene y termina así la continuación. Y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Más veñande entonces coanga yeikuacata, peñande yara pe yeikuacata, pero mape. Y bueno, ese que está, peñande yo que fuera, pero ya peñande que era lleva, acuera hoy cuava era maba peñande yara, pero acuera hoy cuajangua maba peñande yara, ñandera ella y cuana maba peñande yara ñande en guana, aupeala ñamos sarambiana yeikuacana y chubecuera. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe, Nuevo Testamento. Una de las prioridades de Francisco es enseñar el arte del discernimiento, que definió así durante una audiencia general. Este no consiste en aplicar soluciones preconfeccionadas, sino que es más bien un arte. Es el ejercicio de la inteligencia espiritual con el que aprendemos a ver la realidad con una mirada contemplativa y a no hacer juicios apresurados, descubriendo en nuestras vidas las huellas de la presencia de Dios. Precisamente en su documento Amoris Laetitia, que cumple 5 años, el Papa habla del discernimiento y dice que en este momento la Iglesia está llamada a formar la conciencia de las personas y no a sustituirla. Creo que el Papa, cuando en Amoris Laetitia pone el problema del discernimiento, por un lado es algo profético, porque es algo contracultural. Por otro lado, es el único camino, porque él dice, cuando se rompen los esquemas, y los esquemas se nos han caído a pedazos, no queda más remedio que el discernimiento. El teólogo Miguel Yáñez dirige el diploma en Pastoral Familiar de la Universidad Gregoriana. Por eso, con motivo del año Familia Amoris Laetitia, organiza junto al Dicasterio, Laicos, Familia y Vida del Vaticano, un fórum sobre discernimiento en ámbito familiar. Es una oportunidad de enseñar a familias a aplicar el discernimiento en las dificultades del día a día. Durante 2 días, expertos de ámbitos como la teología, la psicología o la sociología explicarán en qué consiste el discernimiento y cómo puede ayudar a la familia en estos momentos de crisis por la pandemia. Estamos en una cultura donde, cuesta tomar decisiones. Nosotros queremos tratar de iluminar y de dar instrumentos y de animar a que no solamente los padres, sino que todos se den cuenta o traten de tomar conciencia sobre qué cosas tienen que decidirse, porque si tú no te decides, otro tomará la decisión en tu lugar. Entre las cuestiones abordarán la relación de los adolescentes con las redes sociales o el aumento de separaciones durante la pandemia. La idea es enseñar a no buscar soluciones preconfeccionadas, sino entender a la luz de la fe lo que Dios espera de cada uno en los momentos decisivos de la propia vida. El encuentro estará abierto a todo tipo de participantes y se retransmitirá a través de YouTube en español, inglés e italiano. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Paz, solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor.
nos hiciste para ti, y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor, y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros volviendo con nuestra reflexión del Nuevo Testamento. Estamos profundizando los elementos fundamentales y esenciales de esta teología de San Mateo. Nosotros decíamos aquí que no hay otro que le pueda conocer tanto al Padre sino el Hijo, ¿verdad? Pero Alter Christi somos nosotros ahora estos hijos por adopción. Y por lo tanto, ya hay maba peñan de yara lleva. Maba peñan de yara el cualcañan de maba jae. Haupei, ñande ya cualcana ve, umiñande yo que cuerve. Umioy coa, ñanendía. Umioy coa paitiana. Pero ¿cómo van a conocer? Y solamente cuando nosotros le transmitimos, no solo con las palabras decimos siempre, ¿verdad? Sino que con los hechos, con la acción. Jesús ha respondido a la gran cuestión, decíamos. ¿Eres tú el que ha de venir? Yo responde yo. Asiente a la pregunta de la iglesia y descorre el velo del misterio. Porque esta es una pregunta eclesial. Es decir, esta pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? Es la comunidad la que se está preguntando. Hoy cuaseca totea lleva. Más biogoa, debios a eina. Queremos estar seguros. Es una pregunta de doble filo, ¿verdad? Porque cuando yo estoy preguntando, ¿eres tú? Yo estoy preguntando de cierta manera cuáles son estas características para darme cuenta de que verdaderamente eres tú el que está aquí en medio ya de nosotros. ¿Cuáles son las características que está manifestando entonces el Cristo? La venida del Cristo, ¿qué es lo que trae entonces para nuestra comunidad? ¿Cuál es esa característica? Y entonces aquí nosotros decimos que el secreto de Dios se abre. Jesús está en el Padre. Por eso puede llamar a los pequeños, invitarles con palabras de la vieja sabiduría israelita. Vengan a mí todos los que están cansados, todos los cargados, yo los aliviaré. Tomen mi yugo y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. Así hallarán reposo en sus vidas, pues mi yugo es suave y mi carga es ligera. Así se presenta el Señor, ¿verdad? Entonces vengan a mí todos, todos. Entonces para el Señor no existe entonces, no hay una imposibilidad, nada le ataja. Para Dios todo es posible, decimos nosotros, ¿verdad? Nada me va a truncar, yo los aliviaré. Yo les voy a dar entonces esa posibilidad a ustedes, ¿verdad? Para que puedan llegar a lo esencial y lo fundamental. Tomen mi yugo y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. Tomen, ¿verdad? Mi yugo y aprendan de mí. Bueno, entonces tenemos que aprender y tenemos que conocer qué significa entonces, ¿verdad? Para el Señor esto de que yo soy manso y humilde de corazón. Porque al final de cuentas, ñande yo puedo ir ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Porque alguna vez se ñande moje sea lleva todo, es caramelito. Y eso pues es lo que sucede actualmente, ¿verdad? Con las sectas y los protestantes y estos movimientos que tenemos nosotros. Entonces todos llamamos a un evangelio de prosperidad, que llamamos que todo te tiene que ir bien, etcétera, etcétera. Y eso es todo lo contrario. Ustedes saben que eso es todo lo contrario del evangelio. Jesús nunca dijo, ¿verdad? El que me sigue va a comenzar a tener plata, le va a ir bien en su negocio.
Nunca vas a encontrar eso en el Evangelio. Al revés, el que quiera seguirme, tú ya agarra y curusu a tu usera beguere. Tú ya agarra la curusu a tu usera beguere. Pero no como un masoquismo, ¿verdad? Que tenemos que sufrir, porque seguir a Jesús es un sufrimiento. No. Lo que te está diciendo es que el que quiere ser auténtico, seguidor de Jesucristo, va a abrir los ojos y se va a dar cuenta de que no estamos solitos. Porque ese que está buscando solamente su provecho, su platita, su negocio, su empresa, a través de todo lo que vos me pagás, todo tu diezmo, etcétera, etcétera. Yo en realidad soy un egoísta. Estoy mirando simplemente cómo yo voy progresando. Pero en realidad vos no te estás fijando en la comunidad. Claro que te puede ir muy bien hasta económicamente, pero vos no te estás fijando en la comunidad. De core mañana, la de comunidad, da elan de bolsillo. Añade copiala muchas veces mañana. Y eso es lo que predican, ¿verdad? Sobre todo la secta y toda esta gente, ¿verdad? Predican. Si te va bien en tu bolsillo, como si fuese eso entonces el Evangelio. El Evangelio es que te vaya bien a tu bolsillo. No, Señor. En ningún momento vas a encontrar que Jesús te va a decir, bueno, o por algo, ellos no tenían los bolsillos, ¿verdad? Porque tenían, bueno, para de chiste, solamente para entender, ¿verdad? Aquí, entonces, queridos amigos, la cuestión del Evangelio es un asumir. Tenemos que asumir verdaderamente nuestra vida. Tenemos que asumir entonces las dificultades, los problemas que va a implicar, ¿verdad?, el seguimiento de Jesús. Es una lucha continua, ¿verdad? Va a ser una lucha continua para nosotros también. Un empeño, un esfuerzo, y ese va a ser el cristianismo entonces. Bueno, y eso cada uno va a saber en dónde le aprieta su zapato y qué significa para vos tu cruz. ¿Qué significa para vos entonces ese dolor inmenso e intenso que tenés en tu corazón y en tu vida, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que mirar. Bueno, entonces vamos un poquitito más y por eso Jesús está diciendo, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados, yo los voy a aliviar. Tomen mi yugo y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. Bueno, tenemos que mirar entonces, y atención lo que les voy a decir. Y una pregunta retórica simplemente que hacemos aquí. ¿Cuál es el centro? En el centro del Evangelio, ¿qué es lo que se encuentra? En el centro, el caracú, el meollo, el núcleo del Evangelio. En el centro del Evangelio, estas palabras son verdaderamente un faro que orienta. Es decir, Jesús responde a la pregunta de los hombres que le buscan. El núcleo entonces está como respuesta de Jesús, en primer lugar como premisa para quienes le buscan. Yahekara veñan de yara, anilaña aronte touja eño, jaeñondo humo aina. Él propone ciertamente, pero la propuesta está lanzada. Ahí está la propuesta frente a nosotros. Ahora va a depender de nosotros, ¿verdad? Que entendamos que el Señor está ahí, entonces somos nosotros quienes tenemos que buscar. Golpeen, yo digo en el Evangelio, golpeen. Y entonces se les va a escuchar, se les va a abrir la puerta. Pidan, peyerure, y entonces el Señor les va a dar, les va a escuchar. Y entonces, todos estos elementos son simplemente orientaciones que nos está dando el evangelista, que nos está dando Jesús, para encontrarle verdaderamente al Señor. Entonces el centro del Evangelio es esto. Es una búsqueda continua del Señor. Porque Jesús siempre responde a las inquietudes, a los deseos y a las preguntas esenciales y fundamentales del hombre. Aunque ha sido rechazado, sin embargo Jesús igual llama a todos. Les ofrece los misterios de Dios que en Él se encuentran. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos.
conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold to shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today
The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the King. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the King. The King is calling you. The King is calling you. So come, so come. The King is calling you. The City is calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. His kingdom has heard your name. His kingdom has heard your name. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo. Estamos en su teología. Ahora nosotros nos centramos entonces en esto que decíamos que es el centro del Evangelio. Estas palabras son como un faro que orienta, ¿verdad? Orienta todo el vivir, el existir del cristiano. Aunque ha sido también rechazado Jesús, sin embargo, Él llama a todos, les ofrece los misterios de Dios que en Él se encuentran. Esta es la grandeza de Dios, ¿verdad? Que a pesar de que muchos de nosotros le rechazamos, nos pone aquí y nosotros sabemos bien y miramos, ¿verdad? Es como que pero después entonces nos rechazamos. Con otras cosas, ¿verdad? Eso me hace pensar muchas veces, no sé si ustedes vieron el perrito, por ejemplo, ¿verdad? Pues un matanojina. Ponerle un poco así la comida al perro cuando está súper satisfecho. Muy chévere. Jamás te va a dejar así nomás, sino que se va, pero comienza a oler, no llevo olea. Do uima bebé, apenas se opa ese. Hañan copi se te, cuya guaysan lleva. Ñanden matá con otras cosas, ñanden matá con el dinero, ñanden matá con nuestra vida tranquila, ñanden matá con el placer, o sea, con otras cosas nos estamos alimentando y por lo tanto lo esencial y lo fundamental que es aquí la propuesta del Señor. Sin embargo, la propuesta del Señor está allí, te está ofreciendo. Pero entonces, a pesar de que dice, Él ha sido rechazado, igual sigue llamando a todos. Ahora, estas palabras que nosotros encontramos en el capítulo 11 del 25 en adelante, en el cual el Evangelio dice que se revela a los sencillos y a los humildes, constituyen de algún modo el núcleo de todo el Evangelio. Fíjense entonces este núcleo, del 25 al 30, y con esto termina, ¿verdad? Es como que concluye y cierra este capítulo 11. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Fíjense entonces, tenemos que leerlo siempre dentro de la clave de la aceptación de Jesucristo en primer lugar, ¿verdad? Pero nuestro tema, no se olviden que el tema principal aquí nuestro es, ante esa pregunta, ¿eres tú el que ha de venir?, es para tomar una decisión. Y entonces aquí te presenta de nuevo, te agradezco, Señor, te alabo por haber ocultado estas cosas, dice, a los sabios y a los prudentes. Pero no le interesa, porque es una tamajina con otra cosa. Y entonces esto es lo que sucede aquí, ¿verdad?
Y entonces dice, sin embargo, has revelado a los pequeños, no a aquellos que se consideran autosuficientes encima. Recuerden que Génesis capítulo 3, versículo 5 nos decía justamente ese problema, ¿verdad? El problema central que nosotros tenemos es la autosuficiencia. Después dice, sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me lo ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto también para nosotros es esencial y fundamental, ¿verdad? Que lo tengamos en consideración. Es decir, es la fuerza de Dios. Él es el que revela, el que se revela. Ya hablamos ya nosotros de esto, porque al final de cuentas el Hijo soy yo. Y el Padre es mi Padre, es mi Dios. Y después somos nosotros quienes revelamos. ¿A quién revelamos? Y revelamos al Padre. Pero para eso decíamos que nosotros tenemos que conocer al Padre. Y después dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Aquí podemos entender a qué se está refiriendo entonces. Cuando nosotros estamos en esta búsqueda de Dios, pero no lo estamos encontrando. Estamos en la búsqueda de Dios, pero no llegamos a comprender que verdaderamente el Señor nos está aquí ofreciendo todo de sí mismo. Y entonces es aquí cuando Él justamente nos está diciendo, bueno, nos está ofreciendo, ¿verdad? Vengan a mí entonces los que están sin haber encontrado el sentido de su propia vida, de su propia existencia. Nos rodeamos de cosas superficiales, pero al final de cuentas no llegamos entonces a responder a lo que el Señor quiere. Y después dice, carguen ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. En síntesis, esta es una forma, ¿verdad?, de presentar simplemente y decirnos, mi yugo es suave y mi carga liviana. Nos dice que al final de cuentas, queridos amigos, que al comienzo nos cuesta, ¿verdad? Al comienzo es difícil, pero una vez que uno se encuentra en ese camino del Señor, la fuerza del Espíritu, el ánimo de Dios mismo que nos fortalece, es lo que nos lleva a nosotros hacia adelante. Y es así como nosotros tendríamos que pedir, exigir, entre comillas, ¿verdad?, a un Dios que se nos acerca, se nos pone a disposición y que nos quiere dar lo necesario, ¿verdad?, para seguir viviendo esta vida cristiana, pero una vida cristiana verdaderamente comprometida. Por lo tanto, estas palabras constituyen de algún modo el núcleo de todo el Evangelio. Al mismo tiempo, no son más que una especie de paréntesis, ¿verdad? Y claro, porque el Señor te vuelve a retomar y te vuelve a animar, porque te está mostrando, ¿verdad? Es como la dosis, ¿verdad?, ante una enfermedad que uno puede tener. Te va dando ese remedio amargo, pero después te saca un chiquitito la cucharita, te saca entonces ese remedio amargo, te deja respirar un poco y te vuelve a animar. Fíjate que mi carga, al final de cuentas, es suave, ¿verdad? Esta carga que yo me yugo es suave. Mi carga es ligera, pero en la medida en que nos hace bien, en la medida en que a nosotros nos da aquello que necesitamos para ser felices. Porque eso pues es lo que necesitamos. Uno que está enfermo al comienzo, no quiero tragar, no quiero esto, no quiero aquello, ¿verdad? Pero vos sabés bien que esa es la medicina que te va a hacer bien ante esa enfermedad que vos tenés. Y entonces por ahí el Señor está apuntando y nos está diciendo. Entonces, verdaderamente hay que saber llevar ese yugo, esa carga, esa forma en que el Señor entonces nos presenta. Y por eso, como paréntesis, como animándonos, ¿verdad?, a seguir en la lucha. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ayúdanos a ayudar. Campaña solidaria. Cintia nos necesita. Les invitamos a un festival de pastas el domingo 2 de mayo en Juan Castillo, esquina Santa Rita, al mediodía. Ayúdenos a ayudar. Cintia nos necesita. Que Dios nos bendiga. Será fácil si me has de ayudar. Oh, será fácil si me has de ayudar. Aquel leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Como aquel leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme.
esperanza es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes salvarme. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Evangelio, ¿verdad? De San Mateo. Nosotros decimos que todo esto que se nos presenta aquí al final, en este capítulo 11, del versículo 25 en adelante, es como un paréntesis, donde se nos vuelve a insinuar y se nos vuelve a invitar y se nos dice, bueno, atención, que siempre mi yugo es suave, ¿verdad? Mi carga es ligera. O sea, esto es lo que te va a hacer bien, esto es lo que yo te estoy presentando. Pero ya poponata anderejica tu hanguay salare a mí la UPB siempre ella caintigina ante el pecado. Ahora, se ha parado en un instante la marcha de las cosas. Se ha parado, por eso es paréntesis. Se abre el telón, se muestra el fondo, pero de nuevo el telón se ha corrido y es preciso volver a orientarse. Jesús seguirá enfrentando a los fariseos. Los discípulos tendrán que aprender muy poco a poco los secretos de su maestro. Entonces, como paréntesis, yo le estaba diciendo, peñan de yarame, peñan de caramelitos y nos lleva, mía, pero te va mostrando, porque esto te va a hacer bien, y esto es lo que te hace bien. Es aquí donde vas a encontrar la felicidad. Hemos dicho que estas palabras son como un paréntesis. Precisamos, no se trata de que en ella se vengan a expresar unas ideas que salen del contexto. No. En ella se alcanza el fondo de Jesús, el Cristo victorioso que nos llama. Sabemos desde ahora que el rechazo de Israel y de los grandes de este mundo nunca puede ser lo decisivo. Nunca puede ser lo decisivo. ¿Por qué? Y porque nosotros, cuando nos damos cuenta que todas estas propuestas del mundo no nos llevan en realidad a un camino decisivo, a un camino de felicidad en síntesis, ¿verdad? Porque nuestra vida puede estar llamada a una felicidad plena. Pero estos caminos que nos dan el mundo simplemente, como dice Juan, también utiliza mucho la palabra cosmos, el mundo, pero también de una manera negativa. Esto no puede ser lo decisivo porque nunca nos vamos a realizar plenamente en este aspecto. Decisivo es solo el Cristo que nos llama desde el fondo y que ha invitado de una forma victoriosa a los humildes. Esto es lo único decisivo. La única felicidad que se nos propone es la propuesta nada más y nada menos que de nuestro Creador. Él es nuestro Creador y por lo tanto, si es nuestro Creador, Él nos conoce de fábrica. Él nos conoce así como somos. Él nos conoce como nosotros, habiendo sido creado por Él, vamos a ser felices. ¿Cuál es nuestra llavecita, la clave para que nosotros podamos ser felices auténticamente? Semejante es el valor de la escena de la transfiguración. En medio del contexto de una iglesia que camina, una iglesia entonces que está caminando, una iglesia que está entonces siempre
procurando vivir esa propuesta del Señor. A niña de Sarai Peawi, porque ñande ya huele cojina peñande en donde va peñande ya la vez acá ñande ahí pona ñande. ¿Cuál será pejina a peara picueri la de Juana? A peara picueri la de piamba y como comunidad ciertamente. Por eso es en medio del contexto de una iglesia que camina. Da ahí cuya puita hina ñama ñaja aromba. Diga tú ñande la ñaja aron ñande yara to ya po papel la ñande ya pona. Ñande con la ya pona. Ñande con la ñe piana. Añande entonces ya cuari remba epa ñande yara y cuame ñande upeare ñande poyai. Aye poyai de upeandie entonces reguatatare hoy. Semejante también a la certeza del juicio decisivo. El juicio decisivo. ¿Cómo va a ser ese juicio decisivo? Nosotros ya hemos mirado varias veces, hemos reflexionado mucho. El capítulo 25, en Terobeteo, mira y guau. Terobeteo, esta vez mañana de ñandumea. Pero esa es una pregunta, siempre es una pregunta retórica. El Señor nunca te hace una pregunta como para decir, bueno, Pepe ya plaza porque lo aplaza. No. Aquí somos nosotros mismos quienes vamos a responder y vamos a decir, estoy aplazado o estoy yendo bien por este camino, ¿verdad? ¿Y cómo lo descubrimos eso? Y solamente cuando entendemos, ¿verdad? Y decimos, tuve hambre y me diste de comer. Entonces, por donde voy a tu hijo, ahora que hay pidiendo de yara cero es el andén de bare, no hinara, ahora mongaru, se nace mandó ahí, y sin embargo, el Señor después le va a decir, ¿verdad? Peshera pishabe, peicoteme dereje, remongaru, remondeshu, rejo, eñandumi, rejeshamba, peicoteme. Ahí está. Entonces, viste que la respuesta va a ser desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero cuando sabemos que esta es la forma como encontramos al Cristo, esta es la forma como le encontramos a Dios que se manifiesta, se abre directamente entonces a un servicio comunitario. Se abre directamente entonces a la comunidad. Yo en función de la comunidad. Yo que me doy cuenta qué es lo que necesita mi comunidad. Yo que me doy cuenta qué es lo que yo tengo, pero para dar y ofrecer a mi comunidad. No es lo que yo tengo para mí mismo y encerrarme en mí mismo, ¿verdad? En mi soledad, sino que desde estas cualidades y riquezas tan lindas que el Señor me ha regalado, y así entonces, ¿verdad? En medio de este contexto de una iglesia que camina, así también nosotros encontramos este juicio decisivo. Porque el juicio decisivo ante Dios pasa ante nuestra conciencia todas nuestras acciones. ¿Qué hicimos? ¿Cómo hicimos? ¿Cómo nos comprometimos? ¿Qué dimos? ¿Qué entregamos? ¿Qué no entregamos? ¿De qué fuimos entonces nosotros tacaños, digamos, ¿verdad? Tacaños no es solamente del dinero, tacaños de tu tiempo, tacaños de tu amor, tacaño de tu generosidad, tacaño de tu empeño, tacaño entonces de tu decisión o falta de decisión, ¿verdad? Por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, con tus trabajadores, con tus amigos, en fin, todo eso significa, ¿verdad? Lo cerrarse o encerrarse en sí mismo. Así, de esta manera, precisamente a las puertas de la pasión y de la muerte, esto nos muestra que la perspectiva de un tiempo lineal se ha superado. El futuro del Cristo triunfante se esconde en el debate con los fariseos. Late ya en la lucha de la iglesia. Aquí entonces se dan cuenta que ya no va a ser simplemente la ley por la ley, porque algunas veces nosotros detrás de la ley nos morimos, ¿verdad? Dentro de la ley simplemente por la ley. Nosotros tenemos que darle vida entonces a todas estas orientaciones, porque al final de cuentas es una orientación para nuestro existir. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga, nos ayude, nos fortalezca y sobre todo nos haga también seguir a esto esencial, ¿verdad? Que es el núcleo de la vida cristiana, una entrega generosa hacia los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.